La planimetría es el área de la topografía que se dedica a hacer modelos detallados de un terreno plano. Eh, Estos modelos se representan como una proyección horizontal y tienen en cuenta aspectos como el relieve y la altitud. Esta se diferencia de la altimetría debido a que esta rama de la topografía hace más o menos perfiles de elevación y solamente tienen en cuenta la altitud. Eh, Existen diferentes métodos de planimetría, como lo es el método de radiación y el itinerario. En esta práctica de laboratorio de geomática se realizó en el BOO en una poligonal cerrada de 5 puntos. Los objetivos de esta práctica era aprender y entender el correcto funcionamiento de una estación total, asimismo aprender a armarla de la manera correcta y de la forma más rápida. De igual manera, aprender a hacer las mediciones de ángulos verticales, horizontales y distancias de levantamiento altimétrico, calcular azimuts y proyecciones mediante los métodos aprendidos, realizar el ajuste de las poligonales cerradas mediante el método de peso, determinar el área de la poligonal y aplicar herramientas de computación para realizar este trabajo. Los materiales que usamos en esta práctica fueron la estación total, que es un instrumento electro-óptico que mide ángulos y distancias. Esto hace la tarea pues, de un teodolito y de una cinta métrica. También tenemos el trípode, que es donde se pone la estación total para pues, que esté fijada, nivelada y estable y pues no se ladee. También tenemos la prisma es para mirar los puntos asignados. Tenemos la cinta métrica y tenemos los elementos de seguridad pues, para no tener percances en la actividad. Tenemos el bastón, que es el que sostiene la prisma. Bueno, el procedimiento. Tenemos que levantar la estación total y que el láser dé en el punto asignado. Luego tenemos que nivelar la estación, entonces el ojo de pollo tiene pues que estar la burbuja en el centro y luego hacemos la nivelación de los de face right and face left. Entonces tenemos que mirar los dos checks. Entonces, bueno, miramos los dos checks en el círculo que nos dan y cuando tenemos las dos caras niveladas, como tanto la right como la left, entonces miramos el tercer check. Entonces, cuando ya tenemos el tercer check, ponemos el cero arbitrario, entonces ponemos HZ como 0 y las coordenadas todas en 100. Bueno, entonces hacemos eso en cada uno de los puntos. Para sacar el procedimiento en general con los cálculos y eso, las proyecciones se dan por distancias, depende de la norte se dan por distancias con cosenos y de las este se dan con senos. Se sacan el peso, que son los números de mediciones por las distancias, los ángulos de error, las correcciones, se empiezan a sacar las correcciones de los ángulos. Hay que tener muy en cuenta que tenemos que entrar muy bien a la poligonal, es decir, que tenemos que el ángulo para entrar tiene que estar muy bien. También tenemos que tomar 3 detalles, que puede ser arbitrariamente después de un punto, y la altura del edificio, que la altura del edificio hay que tener muy en cuenta los ángulos cenitales del techo del edificio más las alturas de los prismas. Para los cálculos de la práctica, lo primero que se hizo fue el cálculo de los ángulos, o sea, la corrección de los ángulos de la poligonal. Entonces, para ello teníamos en cuenta la cara derecha e izquierda tomada en los ángulos horizontales para cada vértice. Se hacía un promedio de esos dos, teniendo en cuenta, pues, primero verificando que hubiera 180 grados de diferencia y segundo, pues, poniendo los 2 grados iguales para pues poder hacer el promedio. Después de eso, ya teniendo el valor promedio, se calculaba la sumatoria de ángulos internos teórica, que era n-2 por 180, en nuestro caso 5 puntos menos 2, 3 por 180, 540. Y con nuestros valores promedio calculamos los ángulos internos y ya entonces hicimos la sumatoria como tal y nos dio 539, 59 minutos 35.4 segundos, por lo que vimos que tenemos error de 24.6 segundos, lo cual pues es admisible para la práctica. Pero igual teníamos que corregir eso para poder calcular los azimuts, entonces lo que hicimos fue hacer una corrección que era el error angular por 1 sobre P1 sobre la sumatoria de 1 sobre P1, donde P1 era el número de datos tomados.
que en este caso pues en este caso el peso fue 2, que fue pues el número de veces que tomamos los datos. Y bueno, después de eso entonces se calculaban los azimuts, teníamos el azimut de entrada a la poligonal y ya con eso sumando 180 grados y restándole el ángulo interno a medida que aumentábamos del vértice anterior, se calcularon los azimuts de toda la práctica. Después de eso era necesario calcular las proyecciones, entonces para eso se multiplicaban las distancias que fueron arrojadas por el equipo entre puntos por el coseno del azimut o por el seno del azimut. Si era una proyección norte era por el coseno y si era este era por el seno. Después de eso también era necesario hacer una corrección para las proyecciones, ya que la suma de estas nos tiene que dar 0. Entonces lo que hicimos fue hacer una corrección tal cual como se hizo la de los ángulos internos, y así se pudieron calcular las proyecciones. Después de obtener entonces las proyecciones, podíamos calcular entonces el error, que era la sumatoria de las proyecciones norte al cuadrado más la sumatoria de las proyecciones este al cuadrado, la raíz de eso, y el perímetro sobre eso nos dio el error lineal, el cual nos dio de 1 a 849.1 metros, lo cual pues está dentro del rango admisible, que era 1 sobre 2500, sin embargo pues sigue siendo un error pues grande. Después de eso, ya con las coordenadas, lo que teníamos que tener era, nuestro punto inicial era coordenada 100 norte-este y altura 100, entonces esa fue nuestra coordenada inicial y a eso le íbamos sumando las proyecciones para calcular la altura de cada punto. Después de eso, la altura del edificio, como lo mencionó mi compañera Camila, era necesario tener la altura del prisma, la altura, el ángulo que tomaba la estación total, y pues a partir de trigonometría se pudo calcular esa altura con el ángulo y con la distancia horizontal y la distancia diagonal. Después de eso, para calcular las alturas de todos los puntos, pues fue necesario calcular lo mismo con la longitud diagonal y horizontal, y con la altura del prisma del instrumento se calculaba una B observada, y después con eso, con la ecuación que estaba en la guía, calculamos las alturas. Y para la coordenada y para los detalles hicimos el mismo procedimiento para calcular las coordenadas que ya mencioné Para el anteriormente. desarrollo de la práctica, inicialmente se desarrolló un modelado 3D en el cual se mostraba la altimetría del terreno, el bobo, y en el cual se mostraba como la estructura de este. Luego de esto se realizó un render en SolidWorks, en el cual se ubicó el edificio, las escaleras y la grada del pasto. Luego de esto, para ubicar, se realizó otro render de Photoshop en el cual se ubicó la estatua del fuego y los árboles. En este plano se ubicaron los detalles que se tomaron para la práctica, los puntos de la poligonal, las coordenadas que se obtuvieron de estas, las distancias entre los puntos de las poligonales. Y por otro lado tenemos el plano de planimetría. Para el plano de planimetría se ubicaron los puntos de los poligonales, los ángulos internos de estos, las distancias obtenidas entre los puntos. En la parte de abajo se pueden observar las coordenadas que se obtuvieron de estas durante la práctica y el área. Los ángulos internos medidos en la práctica fueron calculados de manera correcta, puesto que el error acumulado de todos los puntos fue de 24.6 segundos, que redondeados son 25 segundos, y están en el error admisible, que era de 40 segundos. Por otro lado, en el cálculo de los azimut, se puede decir que estuvieron bien calculados también, puesto que el punto inicial coincidió con el punto final de la poligonal. También podemos decir que las proyecciones se hicieron de manera adecuada, puesto que el error que se obtuvo fue de 1 metro cada 849.
En cuanto a las fuentes de error, podemos encontrar como una de las más importantes las fallas humanas. En cuanto a la calibración del equipo, a la toma de datos e incluso en los cálculos que se realizaron. Por otro lado, también tenemos malas condiciones del clima que impidieron una correcta toma de datos y otros errores experimentales, como la altura, la nivelación del prisma, la colocación del prisma y este tipo de inconvenientes. En cuanto a las conclusiones, podemos afirmar que aprendimos a usar correctamente los equipos presentados por la universidad para la rama de la ingeniería, como es la planimetría, que nos permite el cálculo de ángulos y de poligonales para realizar un levantamiento correcto de un terreno. También podemos calcular áreas de las poligonales y medir distancias para un correcto entendimiento de un terreno para un posible proyecto. Por otro lado, concluimos que los datos de la práctica y los cálculos realizados fueron aceptables, puesto que estaban dentro de los errores admisibles por lo estipulado inicialmente. También sabemos que el ajuste de la poligonal se realizó por el método de pesos, haciendo una aproximación a los cálculos óptimos de proyecciones, coordenadas y azimuts.